Listo. Ya, entonces estamos con este ejemplo, ¿no es cierto? Ahora yo, ¿qué es lo que voy a hacer? Me dicen, en 10 segundos alcanza una velocidad de 90 kilómetros por hora. Estos 90 kilómetros por hora también lo voy a llevar a metros sobre segundo, ¿no es cierto? 90 kilómetros sobre hora. Yo sé que en una hora son 3600 segundos y un kilómetro son 1000 metros, ¿no es cierto? Entonces, ¿esto cuánto me da? Yo simplifico acá, kilómetro con kilómetro, hora con hora, y me queda, esto me queda ¿cuánto? Esto simplifico dos ceros, entonces 900 dividido 36, ¿cuánto me da? 25. 925 metros sobre segundo, ¿correcto? Entonces yo con eso puedo sacar la aceleración, ¿no es cierto? Tengo el tiempo, linealmente yo puedo sacar la aceleración. Yo digo que mi velocidad es igual a velocidad inicial. La velocidad inicial es 0, aceleración por tiempo, ¿no es cierto? Entonces yo saco esta aceleración, que va a ser igual, esto es 0. Esta aceleración va a ser a velocidad sobre tiempo, ¿no? 25 metros sobre segundo sobre el tiempo de 10 segundos al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto me da esto? Esta aceleración me va a dar 2.5, ¿no? Sí. 0.25. 2.5 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Me piden la aceleración y la distancia recorrida, la voy a sacar. 0.25, ingeniero. ¿No es 25 sobre 10? A ver. 5 al cuadrado, 10 al cuadrado, digo, ahí No, abajo. no, 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 no. 10 segundos nomás, 10 segundos. 10 segundos. Ahí. Perdón, es 10 segundos nomás acá. Metros sobre segundo, perdón, sobre 10 segundos. Acá ya se hace en cuadrado, ¿no es cierto? Ahora yo voy a sacar la distancia recorrida, voy a poner acá x, va a ser igual a 1/2 de la aceleración, tiempo al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Cuánto me da acá? 1/2 de 2.5 metros segundo cuadrado por 10 segundos al cuadrado. Esto sí, entonces ¿qué tengo acá? 50 por 2.5. 125, ¿sí? Ese es el inciso A. Ahora voy al inciso B, lo voy a hacer con otro color. ¿Qué me dice el inciso B? La aceleración tangencial alfa. Entonces yo voy a sacar la aceleración tangencial. Yo voy a sacar mi aceleración tangencial alfa. Yo tengo que W es igual a, perdón, voy a poner velocidad lineal es igual a W por el radio, ¿no es cierto? Voy a borrar esto un poquito. Es W por R, entonces yo voy a sacar W de acá. W va a ser igual a velocidad sobre el radio, ¿no es cierto? Entonces esto va a ser 25 metros sobre segundo sobre 60 metros, ¿no es cierto? Esto me va a dar, este metro se va con este metro y me va a quedar 1 sobre segundo, ¿no es cierto? Perdón, me va a quedar 0. ¿Cuánto? 25 dividido 60. 416. 416, 1 sobre segundo o radianes sobre segundo, ¿no es cierto? Ya he sacado mi velocidad angular. Ahora me dicen, he sacado la velocidad angular, entonces con eso yo puedo sacar mi aceleración angular, ¿no es cierto? Entonces yo voy a sacar W, va a ser igual a W inicial más alfa por el tiempo, ¿no es cierto? Esto es 0, entonces yo tengo que alfa, aceleración angular, va a ser igual a ¿qué? A W sobre tiempo, ¿no es cierto? ¿Cuánto es W? 0.4161 sobre segundo sobre 10 segundos, ¿no es cierto? Entonces yo voy a tener acá 0.0416
1 sobre segundo o radianes sobre segundo al cuadrado, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo saco la aceleración tangencial? Acá yo voy a poner mi inciso B, que es la aceleración tangencial. Aceleración tangencial es alfa por R, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto va a ser esto? Aceleración tangencial va a ser igual a 0.0416 por 60. ¿Cuánto me da eso? Eso me va a dar en metros sobre segundo al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Cuánto me da eso? Por favor. 2.49. 2.49 o 2.5, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, Fíjense ingeniero. que, fíjense que es la misma que esta aceleración que he obtenido acá, ¿no es cierto? Fíjense, revisen acá. Es la misma, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora voy a sacar, ¿qué me piden? La aceleración normal para 10 segundos. Ya he sacado mi velocidad angular para los 10 segundos, que está acá, ¿no es cierto? Que es 0,46. Entonces, mi aceleración normal va a ser igual al inciso C a W al cuadrado por el radio, ¿no es cierto? W al cuadrado, esta W que es acá es 0,416, lo que ustedes me han dado. 1 sobre segundo, todo esto al cuadrado por el radio por 60 metros y esa me da la aceleración normal, ¿no es cierto? Normal, radial o centrípeta. 0,416 al cuadrado por 60, ¿cuánto es? Eso me da 10.38. Sí, sí. 10.38 metros sobre segundo al cuadrado. Sí, lo pueden revisar. Ahora la aceleración total vendría a ser eh, estos al cuadrado, ¿no es cierto? Pero no me están pidiendo, pero yo puedo sacar mi aceleración total. Si ustedes gustan, la aceleración total va a ser igual a la raíz cuadrada de la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración normal al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué más me piden? Nada más, ¿no? También ustedes pueden sacar acá, si quieren sacar cuántas vueltas dio, pita va a ser como parte de reposo un medio de alfa. ¿Cuánto es alfa? Alfa, ¿dónde está? Acá está, ¿no? 0.046, ¿no es cierto? 0.0416 por el tiempo al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el tiempo? Es 10 segundos al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Cuánto me da eso? Me pueden sacar. Tita me da 208. 2.08 radianes, ¿no es cierto? Que esto está en radianes, ¿sí? Segundo cuadrado con segundo cuadrado, esto me queda en radianes, ¿sí? Y si yo quiero sacar, fíjense, este desplazamiento, acá se lo voy a poner, S, este es θ por R, ¿sí? Este desplazamiento lineal va a ser el θ 2.08 por 60. Esto me va a quedar 124.8, ¿no es cierto? Este desplazamiento S, 100, ¿cuánto? 24. Si yo lo trabajara con todos los decimales, metros, ¿no es cierto? Me tendría que dar los 125 de acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Queda lo mismo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Alguna Sí, preguntita acá? Ya, seguimos. Ahora vamos a este ejemplo. Fíjense, en este ejemplo dice un volante gira en torno a su eje a razón de 3000 revoluciones por minuto. ¿Qué quiere decir eso? Y un freno lo para en 20 segundos. Dice acá, esta es la velocidad angular, ¿no es cierto? Esta W es 300 RPM, perdón, 3000 es revoluciones sobre minuto, ¿ya?
para que ustedes puedan manejarlo bien. A veces esto no les dice nada. Ya los motores vienen todo estandarizado, ¿no es cierto? Tantas RPM, tantas potencia HP, ¿no es cierto? Calcular la aceleración angular, dice. Esta aceleración angular me están pidiendo. Y el número de vueltas que hasta que el volante se detiene. ¿Ya? Tiene 20 centímetros de diámetro, entonces el radio va a ser 10, ¿no es cierto? El radio tendría que ser 10 centímetros o 0,1 metro, ¿no es cierto? 0,1 metro, ¿correcto? Eso ya lo tenemos claro, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Calculamos la aceleración angular. Esta aceleración angular dice, entonces yo tengo esta velocidad angular, la llevo a radianes sobre segundo. Yo sé que una vuelta es 2 pi radianes, ¿no es cierto? Y un minuto es 60 segundos. Entonces, esta velocidad angular, haciendo la transformación, simplificando acá, me queda 100. Este viene acá 1, acá queda 30, acá este queda acá, este 0 se va, este me queda 1, me queda 100 pi radianes sobre segundo de velocidad angular, ¿ya? ¿Y cómo sacamos la aceleración? Esta velocidad angular final es 0, ¿no es cierto? Esto es 0. Entonces W, entonces con esto yo saco la aceleración. Como acá ya estoy suponiendo que es movimiento retardado, ya le he puesto negativo. Si yo, por ejemplo, no supiera o no me diera cuenta de que va a ser mi movimiento negativo, desacelerado, acelerado, yo le pongo más y esta desaceleración me va a dar negativa, ¿no es cierto? ¿Sí? Esta desaceleración me va a dar acá negativa, ¿sí? Entonces ya tengo la desaceleración, entonces con eso saco mi desplazamiento angular. Como no tengo ningún ángulo recorrido, velocidad angular también inicial es 3000, son los 100 pi radianes, ¿no es cierto? Esto de acá. Esta es mi velocidad angular inicial por 20 segundos menos, ya estoy asumiendo el menos de este de acá, ¿no es cierto? Un medio de alfa, que aceleración es 2 pi por 20 segundos al cuadrado, y esto me da 1000 pi radianes. ¿Eso qué es? Esto es mi desplazamiento angular, mi ángulo tita, ¿no es cierto? Ahora yo quiero llevar esto porque me dice calcular la aceleración angular y luego dice calcular la aceleración tangencial y centrípeta en un punto una vez que da 100 vueltas. Cuando da 100 vueltas. Y acá yo saco estos 1000 pi radianes, lo llevo a vueltas y esto me sale 500 vueltas que da en total el volante, ¿no es cierto? Ahora me piden a las 100 vueltas, me piden a las 100 vueltas la aceleración resultante y la aceleración. Entonces acá, fíjense, hasta este punto solamente hemos trabajado con variables angulares. Ahora nos vamos a las variables lineales, ¿no es cierto? Yo tengo mis datos de aceleración, tengo mis datos de velocidad angular, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo acá? Yo me voy a la siguiente. Tengo mi aceleración angular alfa, que es 5 pi radianes sobre segundo al cuadrado. Tengo mi velocidad angular inicial, que es 100 pi radianes sobre segundo, ¿no es cierto? Sobre segundo. Y me piden cuándo ha dado un ángulo tita de 100 vueltas, ¿no es cierto? Entonces yo tengo cuando ha dado 100 vueltas, entonces esto va a ser tita. Si yo lo llevo esto tita, estas 100 vueltas, porque en total da 500 vueltas, ¿no es cierto? Entonces, estas 10.000, que es el tita total, son 1000 pi radianes, ¿no es cierto? 1000 pi radianes. Entonces, a mí me piden a las 100 vueltas, ¿no es cierto? Ahora seguimos haciéndolo. Ahora nos vamos a las variables lineales, ¿no es cierto? Me dice, ahora hallamos la velocidad angular para las 100 vueltas. ¿Cómo hallamos la velocidad angular? ¿Por qué? Porque tita es 100 vueltas, ¿no es cierto? Ahora yo voy a hacer y voy a llevar estas 100 vueltas. A ver, vamos a ponerlo por acá a un ladito. Quiero hacer un poquito el gráfico. Vamos a tratar de armarlo acá.
Solamente para explicarle y para que ustedes entiendan, ¿no es cierto? Yo voy a poner acá que el móvil, voy a asumir que estas son las 100 vueltas y que hasta acá llegó con las 500 vueltas, ¿ya? Entonces yo voy a poner acá. Entonces, ¿qué me piden acá? Acá están, ¿no es cierto? Acá son mis datos iniciales. Yo voy a poner una velocidad inicial. Y acá este ángulo tita 1 es de 100 vueltas. Y este tita desde este punto, voy a poner con otro color, en total desde acá hasta acá son 500 vueltas, ¿no es cierto? 500 vueltas. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que sacar? Tengo que sacar mis datos para este punto. ¿Qué voy a sacar en este punto? En este punto tengo que sacar una velocidad angular, ¿no es cierto? Y tengo que sacar una aceleración normal, tengo que sacar una aceleración tangencial, una velocidad en este punto y una velocidad angular en este punto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Fíjense, mi velocidad angular inicial es 100 pi radianes, ¿no es cierto? Al cuadrado más 2 alfa, mi alfa acá lo estoy asumiendo negativo, 2 pi radianes segundo al cuadrado, y saco mi tita, que son las 100 vueltas. Las 100 vueltas se las voy a colocar acácito, 100 vueltas. Perdón, un ratito. Ya. Las 100 vueltas, estamos acá, son las 200 pi radianes, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto me da esta velocidad aquí angular? 280, ¿no es cierto? Encontramos el tiempo, que son 2.11 segundos. Encontramos la aceleración tangencial, que es alfa por r. Tenemos menos 5 por 0,1 metro. Esa aceleración tangencial me da 1.57. Sacamos la aceleración tangencial, que son estos 280 al cuadrado por el radio, me da este valor. Sacamos la aceleración total, esta es la aceleración total, ¿sí? ¿Correcto? Y terminamos. Ahora yo me voy a ir a hacer la división de los grupos para la dinámica grupal, ¿ya? Antes de que se nos acabe el tiempo, estamos... No, en el segundo periodo lo vamos a hacer ya para no correr y correr acá, ¿sí? Entonces, ¿alguna consulta a este ejercicio? Fíjense acá, la aceleración normal, como es mucho mayor que la aceleración tangencial, lo único que aumenta es una décima, una centésima, ¿no es cierto? 7.895.54 y acá es 7.895.53, ¿no es cierto? Entonces, ahí está la respuesta de este ejemplo, ¿no es cierto? Porque acá me pedían la aceleración centrípeta y tangencial cuando ha dado 100 vueltas. Sacamos que en total da 500 vueltas, entonces va a ser en un intervalo de 100 vueltas, ¿no es cierto? Entonces, ¿alguna consulta, alguna aclaración acá? ¿No hay preguntas? ¿No hay aclaraciones? Me voy a hacer la dinámica grupal, ¿ya? Voy a dejar de compartir, vamos a irnos a hacer la... ¿Cuántos están? 22, está bien, vamos a hacer 10 grupos. Voy a formar los grupos enseguida. Se van a formar automáticamente los grupos. O voy a reiniciar mejor para no tener el problema, ¿ya? Por favor, vuelvan a entrar para que no tengamos ningún problema, ¿ya? Voy a reiniciar.